Dios te bendiga. Te habla el hermano Carlos y soy apologista, entre otras cosas, ¿verdad? Bienvenidos a otro escenario de su canal de apologética. Ya hemos explicado en el video anterior lo que es la apologética. Apologética viene del griego apología, y lo digo nuevamente más lento, apología, que significa prestar o presentar una defensa. Tal y como encontramos allá en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. El título del programa de hoy es una pregunta. ¿Inventó Constantino la deidad de Cristo? Es una pregunta. Vamos a desmantelar los argumentos incorrectos del ateísmo, porque el ateo o los ateos ya me han dicho a mí en una ocasión, y también se lo comentaron a mi esposa, yo a Michelle, y el ateo nos escribió lo siguiente: ustedes, entiéndase, nosotros los cristianos, que el cristianismo, ustedes no tienen manuscritos antes, esa es la clave, antes del siglo IV. Veamos sus argumentos. Ellos quieren que nosotros creamos que la Biblia no existió hasta 300 y pico de años después de nuestra era, allá en el año 323, que cae dentro del siglo IV. Desde el año 1 al 100 es el siglo I. Desde el año 101 al año 200 es el siglo II. Desde el año 201 hasta el año 300 es el siglo III, y desde el año 301 en adelante, 301, ya estamos en el siglo IV. Desde el año 301 hasta el año 400, ese es el siglo IV. Entonces, el argumento de los ateos, ellos crean un muñeco de paja, una falacia, pero muchas personas se confunden por este tipo de argumentos. Y en Estados Unidos, hace más de 10 o 15 años atrás, salió un libro que llevaba por título El Código Da Vinci. Ese libro es una mezcla. El autor, Dan Brown, hace una mezcla entre el gnosticismo, el agnosticismo y el ateísmo. Entonces, el argumento ateo es que si la Biblia no llegó a existir hasta el año 323, nuevamente caemos en el siglo IV de nuestra era, bajo el reinado de Constantino, entonces los ateos argumentan que Cristo en él no había nada divino, él simplemente era un ser humano común y corriente. Jesús nunca reclamó ser divino, porque según el argumento ateo, fue nada más y nada menos el emperador Constantino el que inventó la deidad de Cristo. De acuerdo a los argumentos ateístas o a los argumentos ateos, fue precisamente el emperador Constantino, bajo su reinado, fue él el que catapultó a Cristo del ser simplemente y meramente nada más que simplemente un ser humano, y lo catapultó, lo elevó al estatus, a la posición de Dios. Es decir, los ateos argumentan que Constantino convirtió a Cristo en Dios. Entonces, sus argumentos son básicos. Primero, ellos argumentan que no existe ningún manuscrito, entiéndase, de la Biblia antes del siglo IV. Y su segundo argumento es que Jesús no era divino, Jesús era simplemente un ser humano común y corriente, no había nada especial en él, en Jesús, y que quien lo elevó a la posición de Dios fue nada más y nada menos que el emperador Constantino allá en el siglo IV. Vamos a iniciar desde la base más sencilla, que para entender la palabra de Dios, cómo nos llegó la Biblia, tenemos que desglosar qué es un manuscrito y qué es un papiro. En este caso nos vamos a concentrar en el Nuevo Testamento, porque ese es el argumento de los ateos, que el Nuevo Testamento no se escribió hasta el siglo IV. El Nuevo Testamento
se escribió en papiros. ¿Qué es un papiro? El papiro es una planta acuática, era sumamente abundante en las orillas del río Nilo en Egipto. La planta de papiro no solamente existía en Egipto, existía en diferentes países del mar Mediterráneo. Cortaban pequeños trozos bien finos y los unían de forma horizontal, y por la parte de atrás, por la parte posterior, la unían también de forma vertical. Entonces, eso es un papiro. Era una planta que se preparaba con el único objetivo para que se pudiera escribir en ella. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a estar hablando de manuscritos y papiros. Y si no conocemos qué es un papiro, si no conocemos qué es un manuscrito, no vamos a entender la conversación que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, los autores del Nuevo Testamento escribieron sus libros en papiro. ¿Por qué? Porque era por decirlo así, era la tecnología de aquella época donde usted escribía en papiro. No se olvide el argumento que los ateos utilizan para atacar a Jesús, para atacar a la Biblia, es: Jesús no tenía nada de especial, él era un simple ser humano común y corriente. Y su segundo argumento es que el Nuevo Testamento fue una invención del siglo IV de nuestra era, y fue el emperador romano Constantino el que alegadamente inventó la deidad de Cristo. Entonces, tenemos que hablar sobre manuscritos y sobre papiros para poder desmantelar estas falacias. Ahora surge la pregunta: ¿qué es un manuscrito? Un manuscrito es escrito a mano. Todos los autores del Nuevo Testamento escribieron en papiros y fue escrito en manuscrito. ¿Qué significa manuscrito? Que lo escribieron a mano, con el puño y con su letra. Entonces, ¿cuál es el argumento del ateísmo? Vamos al primero: que el cristianismo alegadamente no posee ningún manuscrito que se haya escrito antes, esa es la clave, antes del siglo IV de nuestra era. Los ateos postulan que no existía ningún manuscrito de la Biblia que hablara sobre Jesús como un ser divino, sino hasta el siglo IV de nuestra era. Y entonces ellos alegan que el cristianismo fue una invención, se inventó en el siglo IV de nuestra era por nada más y por nada menos que por el emperador romano Constantino el Grande. Vamos a presentar evidencias por aquí mismo, usted lo va a ver con sus propios ojos. Vamos a presentar simplemente algunos de los manuscritos que anteceden al siglo IV de nuestra era. Entonces hemos desmantelado por completo la primera falsa noción de los ateos. Ahora bien, vamos a iniciar primeramente por presentar el manuscrito, el papiro 1. Ya explicamos qué es un papiro. El papiro 1 es un papiro, es un manuscrito que se escribió en griego y que data de aproximadamente el siglo II de nuestra era. Cuando este manuscrito data de una época, de unos años en el cual el emperador romano Constantino el Grande ni siquiera había nacido. Entonces ya con esta primera presentación, con esta primera evidencia, y lo estamos poniendo aquí frente a la cámara para que usted sea testigo ocular, que usted vea que aquí estamos hablando con evidencias y no con especulaciones. También tenemos por otra parte nada más y nada menos que el papiro 4. Ustedes lo pueden ver ahí a continuación, el papiro 4, que también data de principios o mediados del siglo II. Todos estos papiros contienen fragmentos de algunos libros del Nuevo Testamento. Todos ellos datan de una época en los años en el cual el emperador romano Constantino el Grande ni siquiera había nacido. Y en estos papiros encontramos reclamos sobre la divinidad de Jesús, encontramos
argumentos, encontramos evidencias sobre la deidad de Cristo, encontramos cuál era la verdadera procedencia de Jesucristo, encontramos la preexistencia de Cristo y encontramos que a Cristo se le enfoca desde una perspectiva 100% humano y también era Dios encarnado. Ya hemos desmantelado el falso argumento de los ateos de que alegadamente, supuestamente, no existe ningún manuscrito del Nuevo Testamento que anteceda al siglo IV. Pues bien, en el papiro 4 que se le está presentando a ustedes ahí frente a la cámara, contiene porciones de Lucas capítulo 1, verso 58 hasta Lucas capítulo 6, verso 16. Ahora vamos a pasar al papiro 52. El papiro 52 es un papiro bien diminuto, bien pequeñito. El papiro 52 es el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento y contiene precisamente donde Jesús se presenta ante Pilato, contiene Juan capítulo 18, verso 31 hasta el 33, verso 37 hasta el verso 38 y data de principios del siglo II. En este momento vamos a entrar de lleno al texto griego. Puede que usted diga que usted no conoce en griego. No se preocupe, porque aquí le vamos a presentar los manuscritos a continuación en griego. Se lo voy a leer en griego y luego se lo voy a traducir al español para facilitar el entendimiento. Un papiro muy importante, un papiro muy destacado, es nada más y nada menos que el papiro 66. Papiro 66 contiene el capítulo 1 de Juan, verso 1 en adelante, que lee de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a presentarle el manuscrito ahí mismo para que usted lo pueda ver. Lo vamos a leer en griego y lo vamos a subrayar con una línea a color para que usted pueda ver por dónde estamos leyendo. Lo voy a leer primeramente de forma lenta para que usted pueda ver por dónde va la línea de color. Juan 1.1 en el papiro 66, escrito en griego, usted puede ver que ahí está escrito y dice en arge ein ho logos. En español, en el principio era, el verbo ese era, es que existía. Y en griego, que ho logos ein proston theon. Y el verbo estaba con Dios. La parte final de Juan 1.1, que theos ein ho logos. Y el verbo era Dios. Ahora lo voy a leer rápidamente en el griego, Juan capítulo 1, verso 1. En arge ein ho logos, que ho logos ein proston theon, que theos ein ho logos. El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Este estaba en el principio con Dios. En griego usted lo puede ver ahí con la línea ahí subrayada. Hutos ein en arge proston theon. Ahora bien, el papiro 66 continúa con los versos subsiguientes al capítulo 1 de Juan. ¿Por qué es importante este manuscrito? Porque contiene el capítulo 1 de Juan y versos subsiguientes. Y esta narrativa testifica que Jesús, primero, era preexistente, existía antes de su encarnación. Segundo, que el verbo Jesús, quien es el verbo o la palabra, estaba juntamente con Dios. Ahí Dios entiéndase que es el Padre. Y tercero, que Jesús no solamente estaba con el Padre, con Dios el Padre, es una alusión al Padre, sino que dice la parte final en griego que Theos ein ho logos. Y el verbo Jesús era Dios. Recuerde que el propósito de este video es desmantelar los argumentos incorrectos de los ateos que han postulado dos criterios. El primero, que Jesús era simplemente un ser humano común y corriente, que no era divino y que no era preexistente. El papiro 66 ya desmantela esos falsos argumentos porque presenta a un Cristo preexistente
que existía antes de su encarnación y presenta a Cristo, llama a Cristo Dios en la parte final de Juan 1:1, cuando el texto griego lee que Theos ein ho logos en español, y el verbo y la palabra Cristo era Dios. Ahí ese manuscrito mata los falsos argumentos ateos. Otro papiro interesante es nada más y nada menos que el papiro 75, que contiene fragmentos del libro de Lucas de a finales del siglo II o principios del siglo III. Papiro 75. Y otro papiro también lo es el papiro 77. Este papiro contiene fragmentos de Mateo capítulo 23, versos 30 hasta el 39, y corresponde a finales del siglo II o principio del siglo III. ¿Cuál fue el argumento de los ateos? Ustedes, es decir, el cristianismo, no poseen, no tienen manuscritos antes del siglo IV. Le hemos presentado una gama de manuscritos que existían, que existen, que corresponden antes del siglo IV. Ya hemos derrumbado los argumentos incorrectos de los ateos. Un manuscrito que es de suma importancia es nada más y nada menos que lo que se llama la Didache. La Didache o la Didache. La Didache es un compendio de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el escritor Tatiano lo escribió allá a finales del siglo I. A finales del siglo I. Lo que tenemos son copias de otras copias, y a su vez esas copias son copias de otras copias. En sus escritos citaban los evangelios, y tenemos algunos de ellos que los vamos a mencionar a continuación. Citaban los evangelios y citaban la Didache. Citaban los escritos de Tatiano para evidenciar que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya estaban en circulación. Esto es importante porque aquí vemos nada más y nada menos que una recopilación de los evangelios que corresponde a finales del siglo I, y recuerden que tenemos copias de otras copias. Vamos desde el siglo I hasta el siglo IV. Tenemos a nada más y a nada menos que a Mileto de Sardis, quien vivió en el siglo II de nuestra era. En su apologética, en el capítulo 5, Mileto de Sardis escribió sobre Jesucristo lo siguiente. Lo vamos a poner ahí en la pantalla para que usted lo pueda ver. Este es el que hizo los cielos y la tierra, y en el principio junto al Padre. Capítulo 5, Mileto de Sardis, titulada Crónica Alejandrina, fragmento 3, capítulo 5. Es otra evidencia clara. ¿Por qué? Porque cuando vivió Mileto, Mileto vivió a principios y hasta mediados del siglo II, cuando el emperador Constantino ni siquiera había nacido. Mileto está dando testimonio, al igual que todos los demás, que Jesucristo existía desde antes de su encarnación, que Jesús poseía deidad, Jesús era deidad, que es deidad, que Jesús era Dios, porque Mileto de Sardis, al igual que los evangelios y otros libros del Nuevo Testamento, presenta a Jesús como el autor, como el creador de todo lo que existe, y que Jesús lo creó junto al Padre. Entonces, esto es importante porque esto nuevamente destruye los falsos argumentos, el muñeco de paja, las nubes, ¿verdad? Tirando nubes para desenfocar el argumento ateo de que alegadamente no existen manuscritos que antecedan al siglo IV de nuestra era. El propio Mileto de Sardis escribió: somos
adoradores, escuche, somos adoradores de su Cristo. Mileto está haciendo una confesión de fe y está confesando que él tiene conocimiento que existe Dios el Padre. Cuando él escribió que Jesús creó el universo, que Jesús es el creador de todo y que Jesús cuando creó estaba creando junto al Padre. A pesar de que Mileto de Sardis conoce que hay una distinción entre Jesús y el Padre, Mileto adora a Dios el Padre y Mileto en su Crónica Alejandrino, fragmento 3, capítulo 5, Mileto escribió que él como cristiano somos adoradores de su Cristo. Está diciendo, yo adoro a Cristo, conociendo, él sabiendo que había una distinción entre Jesús y el Padre. Esto es importante porque si nosotros como cristianos, si no conocemos, si no sabemos defender nuestra fe, vamos a caer en la confusión, en este tipo de confusión que realizan los ateos y en otras confusiones. Si tú eres cristiano, debes de estar preparado. En otras palabras, tienes que saber cómo defender la palabra. Tienes que estar preparado, tienes que tener ese conocimiento escritural para presentar defensa. Y mencionamos anteriormente que cuando usted estudia la patrística, solamente con las citas patrísticas se puede componer el Nuevo Testamento en su totalidad. Muchos de ellos vivieron antes del siglo IV, cuando el emperador Constantino ni siquiera había nacido. Dios te bendiga. Soy el hermano Carlos y espero que hayas disfrutado y que hayas crecido en el conocimiento de la gracia con este breve video. Dios te bendiga.